Buenas tardes con todos, todas y todes. Mi nombre es Sofía Gómez, estamos aquí con Ángela Luna, listas para entrevistar a Andrea Hoyos, directora de la película Autoerótica, película que se presenta en el Festival de Cine de Lima, compite por mejor ficción y también por los premios GIO que entrega Crónicas de la Diversidad en el marco de este festival. Antes que nada quisiera presentar a Andrea. Ella estudió dirección de cine en EPIC, llevó un curso de dirección en realización en Nueva York Film Academy en Nueva York. En el año 2016 dirigió el documental Azul y Rosado, obteniendo el premio EPIC a Mejor Documental. También en el año 2017 dirigió Arrecifes, cortometraje ganador del premio del Ministerio de Cultura DAFO. En el año 2018 obtuvo premio de producción del Ministerio de Cultura DAFO para realizar su primer largometraje llamado Autoerótica, que actualmente se encuentra en competencia oficial dentro del Festival de Cine de Lima. Muchísimas gracias, Andrea, por estar participando en esta entrevista. Y quisiéramos comenzar con una pregunta ligada al título de tu largometraje, ¿no? Se llama Autoerótica. Cuéntanos un poco por qué el título. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, de hecho, el proceso para encontrar el título fue larguísimo. Estaba buscando alguna palabra, algún nombre de usuario que sintiera que se identificara de alguna forma con mi personaje. Y en realidad pasé por muchos nombres, pero sí quería encontrar alguno que tenga que ver con la reivindicación del cuerpo, del placer del cuerpo, ¿no? Entonces, había muchas cuestiones con auto, ¿no? Con sexualidad, y mi mejor amiga, que es la asistente de dirección de la película, me dijo, oye, pero quizás su usuario se puede llamar autoerótica, como la canción de Gloria Trevi. Y Sí, me claro, acuerdo hay una canción. Sí. que, y bueno, escuchamos esa canción, ¿no? Y nada, y me pareció muy bacán, porque creo que estaba ligado con esta búsqueda que está teniendo ella con su cuerpo y la reafirmación de la autonomía, ¿no? Hay algo central, digamos, en la película que ya lo estás mencionando desde ahora y es el tema del cuerpo, ¿no? En esa línea, cuéntanos un poco cómo así pensaste la historia de Autoerótica. Bueno, de hecho, la historia fue cambiando un montón porque yo empecé a escribirla como hace 5 años por ahí, pero el personaje primero era mucho menor, tenía como 9 años, luego pasó a tener 12, ¿no? Y ya luego terminó teniendo 15 años, ¿no? Entonces, el proceso de la historia sí es algo que se ha ido transformando, y cuando ya llegué al tema de la adolescencia, ¿no? Ya cuando el personaje, cuando Bruna tenía 15 años en mi cabeza y en la historia, sí me di cuenta que era inevitable no tocar el tema del cuerpo o del despertar si estaba hablando de esa época de su vida, ¿no? Y que de alguna forma era también algo que a mí como directora y como guionista me interpela, ¿no? Que la adolescencia sí es un tema que es muy latente como en mí y en mi proceso de creación. Entonces, nada, fue así, digamos, como decidí tratar ese tema y ahondar por ese lado que es la sexualidad y el cuerpo, ¿no? Ujú. ¿El guión cuánto tiempo te llevó construirlo en total En, de años? en realidad mira, yo creo que la primera versión me debe haber tomado como 5 meses, que no es nada que ver con la última versión, pero después ya cuando llegó a ser, sí, autoerótica, yo creo que como un año más esos 5 meses, debe haber tardado 1 año y medio, 2 años, ¿no? Como en agarrar cuerpo así real, ¿no? ¿Cómo te animaste a estudiar cine? Bueno, de hecho, primero quería estudiar literatura, luego quise estudiar fotografía, filosofía, varias cosas que estuvieran ligadas a las letras o a las imágenes, ¿no? Pero creo que en el proceso de que fui creciendo y fui probando varias artes, porque también me metía como a cursos de, no sé, pintura o dibujaba o buscaba en internet también algunas cosas que me gustaran, me di cuenta que no era como súper buena en ninguno. O sea, no me destacaba ni como escribiendo, ni como tomando fotos, ni como pintando, pero disfrutaba mucho de todo. Era como muy mala en la música también, por ejemplo, pero era algo que me gustaba. Entonces me di cuenta que el cine era como un arte que fusionaba todas esas cosas, ¿no?
y que era un lenguaje particular, una mezcla de todo esto. Entonces es un poco como llego a empezar a probar a hacer video, súper joven igual, como a los 16 años creo que hice mi primer corto, igual con una profesora que le gustaba mucho el cine y que justo le dije, oye, ¿podrías enseñarme, no? Y me daba clases de cine. Y a raíz de eso, digamos, como fui explorando todas las artes que tenía como un poco frustradas y nada, empezaron a salir cosas que me gustaban, ¿no? Que sí disfrutaba. Ya, bueno, eso sí, pues porque si has hecho el guión, ahí has metido las letras y está en la música también. Bueno, ya luego te vamos a preguntar de la música que le pones a la peli, que es muy buena. Gracias. Autorótica, entonces, digámoslo así, para aquellas personas que todavía no han visto la película, que hay que decirlo también, me parece que es la única película en este momento que tiene entradas agotadas, creo, en el Festival de Cine por ahora, ¿no? Lo cual habla de la expectativa grande que tu trabajo está empezando a traer. Eh, la película se centra sobre la historia de Bruna, ¿no? Principalmente, que es una adolescente que en la película tiene como 15 años aproximadamente, y está acompañada de una serie de personas, ¿no? Sobre todo de mujeres. Tal vez entremos un poco por ahí. La película que tú estás haciendo o que hiciste es una película que podríamos categorizar definitivamente feminista, ¿no? ¿Te interesa a ti mostrar el mundo de la sororidad entre las mujeres de distintas generaciones? ¿Es parte de la propuesta que pensaste para Autoerótica o fue algo que salió de manera un poco más orgánica al momento del proceso de filmar la película, ¿no? Creo que definitivamente, por ejemplo, el feminismo está ahí, pero porque yo siento que está muy ligado a mí y a mi activismo y a mi vida, entonces sí creo que es muy difícil separar lo que yo estaba haciendo, digamos, a quién soy, ¿no? O sea, el producto final, Ujú. digamos, a quién soy yo, siempre debe estar teñido un poco de mi personalidad o de mis búsquedas, ¿no? Entonces sí creo que refleja eso, en ese momento, la amistad, ¿no? Que de todas maneras es Ujú. muy importante también para mí, pero sí creo que conforme mis proyectos van variando o voy escribiendo, sí están ligados, claro, como a mi activismo, pero sí van como de distintas temáticas, ¿no? Pero siempre Ujú. creo que es una reafirmación de la autonomía del cuerpo y una búsqueda para encontrarte de alguna forma, ¿no? Pero sí creo Ujú. que en esta peli sí está bastante como hay una reivindicación a las relaciones entre las mujeres, ¿no? Tanto como su Ajá. madre, como su profesora, como su amiga. Entonces sí hay una reivindicación y creo que también una reafirmación de la importancia que tienen estos personajes en su vida, sobre todo a esa edad, ¿no? Ujú. Y en Claro, algún momento, son, uy, perdón, Sofía. no, no, dale. Solo para comentar esto antes que se me olvide, o sea, son las mujeres, digamos, en esta película las que accionan la historia, las que sostienen además unas a otras, ¿no? Y las que toman decisiones, ¿no? Yo quería remarcar esta cosa tan importante de la película de ver cómo un grupo, o bueno, dos adolescentes toman decisiones en relación a sus propias vidas, ¿no? Habilita ese espacio. Creo que ahí hay una potencia importante en tu propuesta. Ángela o Andrea, no sé si quieres comentar algo. Solo iba a decir que sí, que muchas veces uno cree que cuando una es adolescente o por ser joven no tiene la Ujú. capacidad, digamos, de poder tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, cuando en realidad muchas veces a los 14, 15 años ya estamos empezando, por ejemplo, una vida sexual. Entonces eso Ujú. quiere decir que también somos seres que están ligados al placer y a la exploración, ¿no? Pero se nos divide como que somos niños o adultos, pero en realidad hay, digamos, un gris en el que nos movemos Claro. también. Entonces, creo que dejar de ver también el mundo adolescente con tanta condescendencia es importante, ¿no? Darles un lugar de voz. Claro, hablar también como adultos con ellos, ¿no? Ujú. Explicarles y aprender también de ellos, ¿no? Y de ellas. Andrea, y en esta relación de mujeres, ¿en tu película has querido plasmar sutilmente alguna relación homoerótica en la amistad entre Débora y Bruna? ¿O con o Bruna y la profesora? Ujú.
De hecho, creo que lo de la amistad homoerótica sí está plasmado durante la película, porque justamente creo que es algo de lo que no hablamos mucho, ¿no? Pero en la adolescencia siempre tenemos esta amiga a la que le podemos tener un montón de celos, pero que nunca vemos como una posibilidad quizás real de que nos guste o que sintamos cierta atracción por esta amiga. Y también creo que es posible enamorarse de sus amigos, que eso es una posibilidad, ¿no? Uno se puede enamorar de sus amigos. Entonces sí creo que es algo que Bruna explora de alguna forma, que Débora las ve de otra, ¿no? Que su amiga. Y sí hay un gusto por la profesora de natación, Paulina, durante la película, de hecho, desde que empieza la película, ¿no? O sea, sí se plantea que Bruna tiene un gusto hacia ella, que tiene que ver también con una admiración, ¿no? Que está ligada a la admiración, a esto de también un deseo lejano, ¿no? Entonces, justamente como estamos hablando del cuerpo y estamos hablando de la adolescencia, creo que es importante, ¿no? Remarcar que también hay una búsqueda dentro de la orientación sexual, dentro del deseo y dentro del placer. Eso también es parte del crecimiento, ¿no? Entonces, Bruna está pensándolo todo, ¿no? Todo le está pasando al mismo tiempo en su vida. Sí, cumple Pensándolo todo y diferentes sintiéndolo. roles, ¿no? Diferentes roles también. Sí, sí, claro, sí, totalmente. De hecho, esto que acabas de decir, Andrea, me parece muy potente como para seguir pensándolo, ¿no? Hay algo en autoerótica desde arranque con el nombre de la película, ¿no? Con el nickname que autoerótica es para Bruna, ¿no? Hay algo de reivindicar el placer por el placer, ¿no? Es quitarle digamos, al mundo adulto o a la esfera adulta la posibilidad de desear o la posibilidad de sexualizar la vida, y también hacerlo en teoría un poquito más democrático y ver que las adolescentes también pueden, ¿no? En esa línea, cuando tú hiciste la historia, he leído algunas de tus entrevistas, hablabas de que la película para ti era una carta hacia tus amigas, ¿no? No sé si podrías contarnos un poco más de eso. Sí, claro. En el momento en el que yo la estaba escribiendo, me fui dando cuenta de la importancia que mis amigas tenían en mi vida y cómo es que me sostenían y cómo me sostuvieron también durante todo el proyecto. Y creo que es lo que siguen haciendo hasta este momento que se está estrenando la película, que se está viendo, ¿no? Y siento que también mucha gente está pensando la película desde ahí, pero en el momento en el que yo la escribí, sentía que era una especie de disculpas a mis amigas de ese momento por quizás la amiga que no entendí ser o que no entendieron ser conmigo, pero que de alguna manera ahora lo puedo ver como que éramos jóvenes, ¿no? Y que de repente hay cosas que no sabíamos hacer o que no entendíamos la manera de cómo llevarlo o lo que fuese, ¿no? También creo que en la adolescencia fue cuando yo empecé a acompañar procesos del cuerpo, como sucede en la película, con mis amigas, ¿no? Entonces, creo que es un conocimiento que yo adquirí para poder escribir a través de mí, tanto como de mis amigas. Entonces creo que la película no podría ser lo que es o no podría tener la información que tiene o la vida que tiene si no hubiera sido por ellas, ¿no? ¿Y el casting cómo lo hiciste? Bruna y Débora, también leí por ahí que son actrices amateurs, ¿no? Sí, de hecho ninguna de las dos tenía formación actoral y un poco que el casting fue abierto, no pusimos especificaciones sobre los personajes, fue gente que fue llegando, igual a Rafaela alguien me mandó su foto y me dijo, oye, por ahí escríbele, y le escribí y le dije, oye, si quieres venir al casting y tal, y bueno, y llegó, y en realidad con las dos fue un proceso todo el tiempo como de búsqueda, pero sobre todo cuando las conocí fue que me di cuenta, ¿no? O sea, apenas las vi, por ejemplo, con Rafaela, era una persona muy hacia adentro, como el personaje, pero tenía como una profundidad particular en la mirada, ¿no? Como vida en la mirada. Entonces, fue desde ahí, digamos, que nos entendimos y que yo también fui una adolescente un poco así, ¿no? Micaela, en cambio, que es el personaje de Débora, sí es mucho más abierta, ¿no?
y que creo que también Micaela es como súper entradora, súper divertida. Entonces, el casting fue más bien orientado a que las personas se parezcan a los personajes o sean los personajes, ¿no? Más que hacer un proceso de construcción y cambiarlas, fue trabajar en ellas mismas con lo que ellas traían, ¿no? ¿Y cómo fue abordar con ellas el tema del aborto? Bueno, de hecho, las dos son súper activistas, son súper jóvenes, pero igual están como súper metidas, ¿no? Conocen mucha gente a la que les ha pasado, seguramente han acompañado en algún momento o en todo caso conocen a alguien muy cercano, ¿no? Entonces, trabajamos mucho desde ahí, ¿no? Desde la experiencia, desde lo que habíamos escuchado, ¿no? Con Rafaela hubo un montón igual de proceso de lectura sobre los acompañamientos, ¿no? Para mí, sobre todo, era muy importante que empezara como compartiendo la información, ¿no? Porque compartir la información sobre el aborto es un derecho, ¿no? Que nosotros podamos compartir la información de cómo se realiza un aborto es un derecho, eso no es ilegal, ilegal es negarnos esa información. Por supuesto. Entonces, con ellas fue un poco brindarles la información, aprender acerca de cómo es que se realiza un aborto, saber cómo acompañar un aborto, y un poco partir desde ahí para saber desde qué lugar estaban ellas, ¿no? Pero sobre todo con la información y el conocimiento en la mano, ¿no? Que por suerte yo lo tuve en ese momento y pude brindárselo, ¿no? En estas escenas de la película en la que se tienen que tomar una serie de decisiones, ¿no? La mirada de la cámara es una mirada muy, muy particular, ¿no? Lo comentábamos con Ángela un poco cuando conversábamos acerca de autoerótica. No es una mirada adolescente, pero sí es una mirada como muy cercana al adolescente, ¿no? No hay una especie de, digamos, no es una cámara, entre comillas, una mirada adulta, ¿no? Que trata de explicar cosas, ¿no? Es como acercarnos de manera muy, muy genuina a algo que está ocurriendo. ¿Cómo lograste digamos, ese espíritu para poder grabar estas escenas, ¿no? Impregnar todo eso en la película. De hecho, creo que desde la propuesta y desde cómo lo imaginamos, la cámara empezaba siendo como muy adolescente o se planteaba que sea una cámara adolescente, pero luego yo he sentido que era más una cámara amiga, ¿no? Una cámara que está ahí, que es otra más, que es cómplice, ¿no? Que sabe todo lo que está pasando y también calla, ¿no? Y también guarda este secreto. Y que creo que cuando llega el momento del aborto, ¿no? Es una cámara que también es acompañante. Entonces creo que de alguna forma esta visión o esta mirada busca que el espectador se comprometa, ¿no? Y que diga, llegado a ese punto, como yo también la voy a acompañar, ¿no? Porque ya viví todo esto con ella, ¿no? He sido una amiga, me he enterado, sé el secreto, ¿no? Yo también lo conozco, ahora yo también me tengo que hacer cargo de esto. Entonces, sí es una cámara que busca meter al espectador en la vida de estas chicas como si fueses una amiga, ¿no? Más. Y una cosa también que me parecía muy, muy importante, ahora que has hablado del secreto, es el secreto, digamos, el mundo comunitario que puede haber entre Bruna, entre Débora, entre Paulina, que es la profesora de natación, ¿no? Esta especie de comunidad de lazo que hacen para seguir adelante, para apoyarse mutuamente, ¿no? Y la distancia enorme que hay con el mundo adulto, ¿no? Tuve la chance de ver algún cortometraje tuyo que se llamaba La Casa del Árbol, puede ser, en el que es un grupo de niñas, como muy chiquitas, como 8 años, que también se puede ver esa mirada de la distancia enorme, como si los adultos no supieran absolutamente nada de lo que ocurre en la vida de estas niñas y pensando en autoerótica, en la vida de estas adolescentes, ¿no? ¿Te interesaba crear esa tensión? ¿Te interesaba que la cámara, o que mejor dicho el espectador, la espectadora vea este desentendimiento de los adultos respecto a las vivencias adolescentes? Sí, me interesa como que al momento de que un adulto pueda ver esto, tenga el tipo de reflexión como qué tanto no sé, ¿no?
O sea, qué tanta información se puede estar manejando y qué tantas cosas no estoy queriendo ver porque me estoy tapando los ojos, ¿no? Y que le puede estar pasando a mi hija o a la de al lado y que de repente me cruzo con 40 brunas al día, ¿no? Y no soy consciente de esto porque simplemente creo que mis problemas son otros o que yo lo puedo resolver de otra forma, ¿no? Entonces, sí, de hecho hay una búsqueda de interpelar al mundo adulto y que creo que sí, como en La Casa del Árbol y como Arrecifes, también mi otro corto es como también un mundo de niños donde no, la madre está ausente, ¿no? Y es como crean este universo entre ellos y como de alguna forma se adueñan de la casa, ¿no? Creo que es darles como voz de alguna forma a estas niñas o adolescentes que alguna vez yo fui, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco conmigo, ¿no? Con ya, ok, agarrar y volverte más bien esa voz fuerte y que, claro, y que toma decisiones y que también se vale por sí sola, ¿no? En muchas ocasiones. Y creo que eso es algo que va a interpelar muchísimo, ya sea, o sea, las personas que vean autoerótica de cualquier edad, ¿no? Las adultas que vean esto van a decir, bueno, yo también cuando era adolescente creía que mis padres o mi madre era como completamente ajena, ¿no? O sea, no se imaginan lo que puede ocurrir en una habitación llena de stickers en la pared, ¿no? O sea, es bien potente esa imagen. Ángela. Claro, este, tenía una curiosidad. ¿Qué influencias tienes tú de otras directoras o directores de cine o qué películas te han marcado para marcar la estética audiovisual de tu ópera prima? De hecho, hubieron varias donde estuvimos buscando, creo, no solamente yo, sino también las jefas de área, pero yo en el momento en el que empecé a escribir ya las últimas versiones de Autoerótica, sí tomé como decisión solamente consumir películas hechas por mujeres o personas de la comunidad LGTQIB+, porque sí sentía que había crecido con los mismos referentes, ¿no? Y que había estado consumiendo el mismo tipo de películas siempre y no quería que Autoerótica sea un reflejo de eso, ¿no? De que yo estaba mirando como ellos, de que me había formado como ellos. Entonces empecé a ver a muchísimas directoras. De hecho, en ese momento empecé a repetir las películas de Andrea Arnold, que me gustan un montón. Anna Katz también me encanta, ¿no? Entonces creo que fue una mezcla de, en realidad, todas las directoras que vi en ese momento y algunas pelis que íbamos agarrando como por fotografía, ¿no? Por ejemplo, Elisa Hitman me gustó un montón, ¿no? Que de hecho su última película también habla de un aborto, pero creo que grabamos más o menos al mismo tiempo, pero me refiero un poco más a su película anterior que se llama Beach Rats, que me gusta muchísimo, que trata sobre la homosexualidad, ¿no? Y ahí como pegada a distintas directoras en realidad, y también lo que me iban trayendo las otras personas que participaban en el equipo, y yo pienso que mucho en realidad lo puso Rafaela y Micaela, ¿no? Como la juventud que tenían ellas en ese momento, la que tenía yo también en ese momento, era muy referencias directas de lo que nos acababa de pasar o lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces, hay cosas del cuarto de Rafaela que están en el cuarto de Bruna, ¿no? Y como Micaela, por ejemplo, tenía pósters de, creo, una banda en la que ella estaba en ese momento, o sea, era como muy, muy ligado a sus vidas, ¿no? Entonces, sí creo que fueron personajes y fue una película que se va formando incluso en lenguaje gracias a ellas también, ¿no? Y pensando un poco en estas decisiones que has tomado, ¿no? Podríamos decir que Autoerótica es una película de múltiples elecciones, ¿no? Tanto las protagonistas, específicamente Bruna, tiene que tomar una decisión, la gente que la rodea tiene que tomar una decisión, los adultos se caracterizan por no tomar decisiones, ¿no? O darle la pelota a la adolescencia. Y tú también has tomado ciertas decisiones al momento de proponer la grabación de tu película, la creación de todo este proceso, ¿no? Y una de esas fue que todas las cabezas de área fueran mujeres. No sé si nos puedes contar un poco más acerca de eso.
Sí, de hecho, en ese momento para mí era una decisión política, ¿no? Yo creía que lo que sentía era, voy a hacer mi primera película, ¿no? Que es sobre este tema, estoy buscando interpelar sobre esto, pero creo que detrás de las cámaras debería estar haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué significa trabajar entre nosotras? ¿Qué significa tener esos puestos de trabajo que no solemos tener? Que en realidad a veces hay una jefa de área, no hay muchos rodajes donde en realidad la mayoría sean mujeres o personas de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Normalmente siempre están los hombres a cargo, ¿no? Entonces sí sentía, si es una película donde ellas dos están a cargo de sus vidas, creo que nosotras también tenemos que estar a cargo de la película, ¿no? Es como, Claro. ellas sostienen la película por delante, pero hay que sostenerlas por detrás también. Y pienso que siendo mi primera película, siendo la película de Rafaela también y de Micaela, había que tener como mucha contención y también mucho respeto, ¿no? Entonces, para mí era un lugar de confianza, más seguro en cuanto a todo tipo de escenas de cuidado, ¿no? Entonces, creo que esa fue una política dentro del espacio, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que entendernos y hay que sostener la película delante y atrás de las cámaras, ¿no? Incluso en puestos donde normalmente lo ocupan hombres, ¿no? Yo también me quedé viendo hasta los créditos finales y en iluminación habían 3 chicos, pero también había una chica. Dije, "Ah, man, Sí, ya, de hecho qué la paja". sonidista era una chica, también en iluminación una chica, igual Ujú, que quien hacía el boom también era una chica, ¿no? La sonidista ujú. también, y usualmente sí, todos esos puestos técnicos normalmente no dejan que los ocupen las mujeres, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Ahora que estás hablando del cuidado que tuviste de crear más o menos esta comunidad también dentro de tu propuesta con las personas que trabajabas, ¿hubo alguna escena en la que particularmente fue difícil de aproximarse, ya sea para ti, para las actrices, para el equipo en total? En realidad sí, hubieron varias, porque en muchas escenas yo pedía equipo mínimo, ¿no? Que a veces es un poco como especial, digamos, ¿no? Pero sí decía como equipo mínimo, porque siempre le preguntaba a Rafaela, ¿no? Gente o poca gente, ¿no? Ya. Y ella muchas veces se sentía más cómoda con poca gente, ¿no? Entonces había que movernos y quedarnos de repente en set Micaela y yo, Micaela la directora de fotografía y yo, y la sonidista, que era Mirela, ¿no? Y en ese caso nos quedábamos las tres, a veces habían 4 personas, a veces estábamos Micaela y yo, creo, y Mirela afuera. Entonces, eso era complicado, ¿no? Lo del aborto también, porque yo lo quise hacer lineal, ¿no? O sea, cuando normalmente uno grabaría, por ejemplo, todo el baño de corrido, porque ya estamos en una misma locación, yo quería hacer baño, cama, baño, ¿no? Entonces lo grabamos así, lo cual hizo que se atrase mucho más el rodaje, pero quería que se sienta Que también se sienta, claro. y como si fuese un proceso, como si estuviéramos acompañando dentro del rodaje también el proceso. Entonces, sí fue complicado, ¿no? Hubieron varias escenas ahí que nos chocaba también, o que estábamos cansadas, ¿no? Era mi primera película, y yo también tenía 23 años en ese momento. Habían días de mucha fragilidad, ¿no? Y para Claro. Rafaela también, y nos estábamos acompañando en ese proceso, y definitivamente habían días donde estábamos muy cansadas, ¿no? Sí. Claro, de hecho han debido pensar muchas veces en estas políticas de autocuidado dentro del propio set, ¿no? Ujú. Para todas. Sí, totalmente, todo el tiempo, ¿no? En qué tipo de escenas estábamos haciendo, quiénes estaban en ese espacio, ¿no? Cómo hacer con el equipo mínimo, no repetir tantas veces algunas cosas, ¿no? Como siempre cuidar el espacio, ¿no? Y escucharnos, que es súper importante también. Ahora, lo interesante también es cómo abordas, ¿no? Tocando el tema del aborto, la maternidad, ¿no? En una de las escenas finales, sin ánimos de spoilear, eh, Bruna hace como la mamá de su mamá, ¿no? Consuela, ¿no? Luego de haber pasado por este proceso tan duro que debe ser pues para un adolescente el pasar por un aborto, a pesar de que es,
digamos, una clase media, ¿no? Que no es una niña que no ha estado, una adolescente que no ha estado sin el soporte de sus amigas, ¿no? Porque muchos adolescentes pues la pasan terrible, ¿no? Sí, sobre todo En- bueno, en este país, ¿no? Y en Ujú. Latinoamérica y el claro, Caribe, realmente es terrible lo que pasa, ¿no? Y que muchas mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, sobre todo las mujeres pobres, ¿no? por Sí, supuesto. Entonces, claro, has escogido también protegiéndolas. También me imagino este escenario de un aborto lo más suave posible, ¿no? En un contexto social y económico que las pueda soportar también, sí, cosa que no es así, de lamentablemente. hecho, porque, bueno, autoerótica es la historia, yo muchas veces digo, no, el aborto es algo que le sucede, ¿no? Esta película habla de Bruna, la acompañamos y es algo más que le pasa en este verano donde está descubriendo cosas, pero en realidad hay varios momentos y varias situaciones incómodas que vive, ¿no? Tanto con su Ujú. mamá como con este novio que aparece, tanto por el internet con su amiga, ¿no? Este otro chico de la piscina que le gusta, este deseo por la profesora, ¿no? Entonces creo que el aborto es algo más, ¿no? Y cuando digo que es Sí, algo más, es como otro momento por el que ella va a tener que atravesar, ¿no? Por todo lo que le ha ido pasando. Y sí creo que aparte de ser una película de amistad, sí es una película sobre maternidad, ¿no? Y porque creo que no maternar, la decisión de no maternar también tiene que ver con maternidad, ¿no? Estás Ujú. hablando igual desde ahí, ¿no? Es un lugar desde el que te enuncias, desde el que te piensas como no maternando, y que creo que igual Bruna maternaba con su mamá, ¿no? Y que sí. creo que Débora materna a Bruna muchas veces, y que Ujú. Paulina materna a Bruna, y que Bruna a veces a Débora, ¿no? Y es como una cadena, un ciclo entre ellas para cuidarse, ¿no? Y que, bueno, hay muchas formas de maternar, ¿no? Ujú. Pero todas las formas que coloca la película son formas voluntarias, Sí, ¿no? exactamente. Ellas Ah, eligen, claro, eligen ser la mamá de la mamá y de la amiga, Exactamente. ¿no? Sí, ujú. Sí, E incluso luego pueden elegir dejar de maternar, ¿no? Porque pensemos que en Bruna, el personaje de Bruna es bien complejo en tanto, claro, su mamá requiere algunas exigencias, pero ella no es la historia de una chica a los pies de su madre, ¿no? No es claro, así. es una chica claro, independiente, ¿no? claro, y que toma las decisiones, y Ujú. Ujú, definitivamente que tiene la posibilidad, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Sí. ujú. Hay algunas simbologías, creo, no sé, acá ya lanzamos estas hipótesis contigo, que son interesantes también en la película, ¿no? Por ejemplo, hay algunas escenas en las que cuando Bruna tiene miedo, ve lo mismo varias veces, ¿no? Ujú. Eh, y quería que nos cuentes un poco cómo así pensaste en este tipo de símbolos. Yo vi eso y pensé, en mi adolescencia me pasaba más o menos igual, le comentaba a Ángela luego, ¿no? Cuando alguien se asusta, el estímulo puede aparecer hasta de maneras absurdas, ¿no? Cuéntanos un poco ese tipo de sorpresas que trae también la película. Bueno, en ese aspecto era algo que yo ligaba mucho, o sea, que recuerdo también de mi adolescencia, que era, no sé, ¿no? Si pensaba, por ejemplo, que estaba embarazada, pucha, aparecían pañales por todas partes, veía Ajá. bebés todo el tiempo, ¿no? Y era algo que no todos los días me pasaba, pero que justo cuando creía que podía haber la posibilidad, Claro. aparecía, ¿no? O Ujú. cuando te gusta, no sé, alguien que se llama Clara, por ejemplo, ¿no? Y de pronto prendes la radio y están hablando de una tal Clara y te presentan a alguien ese día en la tarde y se llama Clara y tú dices, pero ¿qué es esto, no? ¿Dentro de qué estoy Claro. viviendo, no? Como una ¿Qué dimensión. destino es este? Sí, exacto. ¿Qué me dicen los dioses? Entonces, claro, y que crees que todo es una señal, ¿no? Claro. Entonces, porque estás muy metida en tu cabeza en realidad y porque todo eso ha estado ahí, lo que pasa es que nunca le has prestado atención. Entonces, Claro. creo que llega un momento donde Bruna se choca con esta realidad suya o con este momento de tomar una decisión donde empieza a mirar, ¿no? Entonces, Ujú. creo que este empezar a mirar abre la posibilidad también de pensarse mucho, ¿no?
y ya entra a su cabeza y tú también entras ahí como, ya no le puede estar pasando esto, ¿no? Pero O sí. pero de repente Claro. sí le podría estar pasando. Entonces sí, hay esos momentos donde estamos confundidos, supongo, como ella lo está, ¿no? Ajá. Y la música, ¿cómo hiciste esa selección tan buena? Toda la Ay, película ahora. acompaña, ¿no? Hay una canción que la acompaña, que la consuela también, ¿no? Es también como que, como un personaje más de la película, la música, ¿no? Sí. Sí, yo creo que cuando somos jóvenes o mucha gente que le gusta la música, ¿no? Cuando es adolescente, pues es como si le pusieras un soundtrack a tu propia vida, ¿no? Y tienes Claro. ahora, aparte con hacer playlist y tal, creo que la gente tiene su playlist para llorar, ¿no? Para Sí, bailar, cuando estoy feliz. para pandemia. Exacto, entonces es como ponerle esta música a tu vida, ¿no? Y que creo que Bruna también le pone un ritmo, que va decidiendo también a través de la música qué ritmo le pone y que a través de la música también se conecta con sus emociones, ¿no? Creo que es alguien que no se conecta fácilmente con ella misma, ¿no? Entonces busca mecanismos para poderlo hacer, ¿no? Como el agua, como la piscina, que se conecta por ahí con su cuerpo, ¿no? Y a través de la música, pues, y de cantar, creo que también es como estar presente, ¿no? Y olvidarse también de otras cosas. Entonces, bueno, con Almirante Akbar, que es la banda que sale casi en toda la película, lo que sucedió fue que empecé a buscar bandas adolescentes o bandas que me sonaran a adolescencia y en realidad los descubrí en el proceso de búsqueda de la película. O sea, ya habiendo escrito la película, no fue que me imaginé la película y esto ya sonaba. No, empecé a escuchar muchas bandas y me pegué con Almirante, ¿no? De hecho, sigo medio pegada con Almirante. Y escucho, y escucho, y escucho. Y bueno, en ese momento salí a caminar mucho, escuchaba y decía, no, ya, sí. O sea, sí es algo que repetiría yo muchas veces, ¿no? Entonces, pensé que Bruna también, ¿no? Dije, bueno, si uno se puede pegar tanto, y de hecho se le enseñé a Rafaela, ¿no? Y también conectó. Ahora que hablas de caminar, ¿no? Hay algo con la ciudad en autoerótica. Son adolescentes que, digamos, la primera escena no están al aire libre porque están en la azotea de un edificio, ¿no? Pero son ellas en el afuera, ¿no? No es necesariamente una película que transite siempre en espacios cerrados. ¿Había algo que quisieras transmitir tú en la película con este ocupar la ciudad, con este habitar la ciudad de parte de dos mujeres adolescentes? Sí, sí me parecía importante cómo era que ellas dos, eso, ¿no? Se apropiaban de las calles en las que ellas entraban, ¿no? Y que estaban ahí y que estaban en su universo y que tú al mismo tiempo puedas ver y puedas preguntarte como qué tan violento también puede ser su alrededor, ¿no? De hecho, hay una escena, creo, donde tienen una conversación súper importante en la calle y hay música por un lado y hay personas en el otro y que tú dices, claro, pasa tanto, pero a veces uno está tan en su universo o tan acompañada o lo que le puede estar sucediendo que te apartas, ¿no? Y de alguna forma también creo que se buscaba transmitir de que eso puede estarte pasando al costado en la calle, ¿no? Es como que lo veas y digas, claro, esto puede pasar todos los días, dos chicas teniendo una conversación, ¿no? Y sobre todo dos chicas adolescentes, ¿no? No siempre como uno dice, ay, deben de estar hablando tonterías. No, en realidad no tenemos idea de lo que pueden estar hablando, ¿no? La calle y Y sus también, cuartos, ¿no? ¿Perdón? La calle y sus cuartos, las Sí, habitaciones. sí, exacto. Son los dos espacios de los que ella se apropia. Sí, se apropian de ambos, definitivamente, y pasan de un lugar al otro, ¿no? Es como si estos dos cuartos fueran de las dos, ¿no? O sea, a Sí, pesar de no sí, ser hermanas, digamos, es como van de a dos a todas sí. partes, ¿no? Esa compañía. Y algo también en la calle colocaba la voz de, entre comillas, lo masculino, ¿no? Tu película no se apoya necesariamente en personajes masculinos que sean definitorios, son definitorios por otras cosas, ¿no? Pero el foco va por otro lado, ¿no? Y a mí me llamaba la atención cómo en las escenas de la calle, e incluso en alguna escena
como muy compleja entre Débora y Bruna, ¿no? En relación a las decisiones que tenían que tomar. Los hombres aparecen ya sea caminando, ya sea con una voz en off, ¿no? Sin ser vistos de manera directa, ¿no? Como presencias muy fugaces. No sé si también era algo que tenías la intención de transmitir en Autoerótica. Sí, definitivamente quería que se sienta que esta vida de los hombres está cerca. Si bien es una película que puede hablar de mujeres y de las relaciones entre mujeres, creo que también habla del género, ¿no? Y de cómo igual eso está presente en estos espacios y cómo también va formando y forjando tu vida, ¿no? O sea, si bien es una película, como digo, entre ellas, no es que ese mundo no exista, ese mundo está, ¿no? Solamente que a veces pareciera paralelo por los conflictos diferentes que podemos estar atravesando, ¿no? Y la diferencia de habitar también cierto tipo de cuerpo, ¿no? Andrea, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos. De hecho, tengo un par, quisiera hacer un documental, tengo muchas ganas de hacer cine documental también, pero estoy en el proceso de escribir muy lentamente igual una ficción de una pareja de chicas, que es como una idea de una película de carretera, de cómo una va a conocer a la familia de la otra y digamos cómo en este viaje salen todas las inseguridades y miedos de ambas de llegar a la casa de esta familia y salir pues del closet de alguna forma después de tantos años, ¿no? Entonces es una película, sí, de carretera y de conversación entre dos chicas de unos como 30 años. Por ahí. Es decir que, digamos, tu interés poblacional pasaría a la siguiente generación. Sí, yo creo a veces que va creciendo conmigo, ¿no? Yo digo, bueno, ya antes, ¿no? De repente cuando tenía 18 tal, hablaba de niñez, ¿no? Ya luego a los veintitantos adolescencia, y ahora me voy más a la adultez. Supongo que quizás vayan creciendo conmigo, de repente también retorne, pero sí. Y algunas preguntas ya como para ir terminando también esta entrevista. Regreso un poco al tema de la ciudad, ¿no? En tu película hay dos distritos que son claves más o menos, ¿no? Jesús María y Pueblo Libre. ¿También tenías tú una intención con respecto a eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención la escena final en la que, para no decir mucho, hay un grupo de adolescentes que camina de un distrito hacia otro, ¿no? De hecho, el distrito, por ejemplo, de Jesús María fue escogido en ese momento porque mi mejor amiga vive ahí, muy cerca de la residencial, y cuando yo estaba escribiendo la película paraba mucho en su casa, ¿no? Aparte es la asistente de dirección de la película, entonces sí, esos espacios o esos lugares que buscábamos, incluso cuando íbamos a buscar locaciones, eran muy cerca de su casa. Entonces sí, esto de transitar entre estos dos espacios era muy nuestro en el proceso de la búsqueda y de encontrar cuál era el espacio de la película. Y cómo cruza este distrito también es una forma de decir, salgo, ¿no? De alguna forma salgo de acá, pero igual siempre va a ser como mi retorno, ¿no? Como salgo, sí, experimento la vida y voy a terminar regresando igual a mi casa de alguna forma, ¿no? Sí, hay mucho símbolo, ¿no? Porque si el final es el final de la película, el final del verano, el inicio de clases, ¿no? Es como una serie de finales que se congregan en esa última escena final, valga la redundancia. Una cosa más, tal vez ya pensando un poco en la película aquí en Perú, ¿no? Digamos, ha tenido el estreno aquí en Perú, para ti era importante que este primer estreno fuera aquí. Sabemos que estamos en un contexto realmente complicado, complejo con lo de la pandemia, pero pienso que también tu película es necesario que se vea primero en salas, en espacio peruano, ¿no? Por la coyuntura en la que vivimos en relación a los cuerpos de las mujeres y la sucesiva negativa de derechos y elecciones, sobre todo para las niñas y adolescentes, ¿no? ¿Habías pensado en este efecto de estrenar las cosas en pandemia de todas maneras en Perú?
De hecho, bueno, no me imaginé lo de la pandemia, igual creo que de alguna forma pienso también se tuvo que dar así, las entradas son más baratas, pienso que también eso es algo bueno, ¿no? Del festival, es un poco más accesible poder ver la película, también pienso que puedes verla con tu familia dentro de tu casa, ¿no? Con una sola entrada o con tus amigas con las que vives o amigues, ¿no? Y están ahí en esas viendo la peli, entonces eso me gusta mucho de este contexto y de sacarla ya de una vez, ¿no? Y también creo que la película siempre se ha pensado para que la veamos acá. Yo no sé qué vaya a pasar con la película, nunca se escribió pensando en, ya, ok, sueño con irme a estos festivales o que la película tenga cierto recorrido o lo que fuese. La película se gestó desde este lugar, ¿no? En mi caso en Lima, ¿no? La pensé desde aquí, ¿no? Yo he crecido en Lima, por ejemplo, entonces me parecía muy egoísta de alguna forma, no sé, no poder como compartir también eso que yo había hecho con tanto cariño o aplazarlo, ¿no? Como ya no, primero va a tener este recorrido y que luego llegue aquí, ¿no? Que es muchas veces la fórmula. La estrategia, entre comillas, ¿no? No hay como una estrategia, pero en realidad creo que es una película que lo que más me gustaría es que la vea una persona que la necesite o que quisiera verla en este momento o que la aprecie en este momento y qué mejor para mí que sea aquí, ¿no? Y después veremos pues, qué pasa o a dónde se va la película sola o qué empieza a suceder, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de que la película no solamente esté en el festival ni en el cine, sino también poder estar como en espacios públicos, ¿no? O sea, que tome de alguna forma igual la calle, ¿no? Que se proyecte y que sobre todo ponga algunos temas sobre la mesa y que podamos empezar a hablar de todo el tipo de brunas, ¿no? Porque esta es una bruna, pero creo que es importante saber que hay muchas brunas de distintos espacios, de distintas partes de nuestro país que pasan por esto todos los días, ¿no? Y que creo que no hablar de esto es negarnos a una realidad, pues, y vivir en un universo paralelo, verdaderamente, porque esto pasa todos los días en este país y en el mundo, ¿no? Sí, claro, es una película peruana, pero es una película peruana que explora y reflexiona sobre la condición humana, ¿no? Finalmente. Sí. Muy valioso. Te deseamos todos los éxitos, Andrea. Gracias. En este festival y en los que vengan, y en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy bonito para mí estar aquí en Crónicas de la Diversidad, agradecer este espacio, no solamente por la entrevista hacia mí, sino porque exista un espacio como este, de verdad, muy contenta y agradecida. Muchas gracias también, Andrea, contigo. Muchas gracias, chicas.